para hablar sobre todo esto, sobre cómo se encuentra el mercado, cuál es su evolución, dónde están los soportes y esas resistencias tan esperadas, tenemos con nosotros a Alberto Lezaun, inversor en mitrading.com. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, en mitrading.es, ahí estamos todos los días trabajando. Bueno, pues mira, la semana pasada ya estuvimos hablando aquí el lunes con José Antonio de ese doble suelo que se formaba en el mercado, ese barrido que teníamos hace un par de jueves por debajo de los mínimos, lo vemos ahora compartiendo la pantalla, compartiendo el gráfico, y a partir de allí, bueno, pues el movimiento que hemos tenido es un movimiento limpio al alza en el S&P. Limpio, entre comillas, con bastante volatilidad, sí que es cierto, con retrocesos profundos, sí que es cierto, pero aún así marcando mínimos crecientes muy claros hasta el punto actual, la zona de 3.911, que por cierto es una zona de resistencia muy relevante. ¿Qué ocurre? Seguro que os habéis dado cuenta. ¿No os resulta extraño que haya esa descorrelación tan grande entre el S&P o el Nasdaq o el Dow Jones que suben como cohetes y las FANG que están cayendo con mucha fuerza? Resultados negativos como los de Meta que lo llevan a caer pues un 20 y tantos %, o en fin, los movimientos a la baja de compañías. Aquí estamos viendo Meta, podemos ver Amazon, podemos ver Microsoft, podemos ver Google, que están cayendo. No resulta extraño que, suponiendo estas compañías un 20 y pico % de la capitalización del S&P, el S&P esté subiendo con alegría y con fuerza y estas compañías sigan cayendo? Bueno, pues de esto quería hablaros durante un par de minutos hoy porque a mí me resulta muy, muy extraño, ¿no? Al final, cuando todas estas compañías suponen una capitalización tan alta, un peso tan fuerte sobre el S&P, tiene que haber cierta correlación entre los movimientos de unas y del otro, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos esperar durante esta semana o durante las siguientes semanas? Bueno, pues básicamente hay dos posibilidades. Una, que las FANG arrastren a los índices más importantes a la baja, o dos, que esos índices arrastren a las FANGs al alza. Es decir, que esa correlación vuelva a existir entre todos ellos y todo vuelva a cuadrar. Si tenemos esto en mente, podemos vislumbrar dos escenarios o dos hipótesis. La primera de ellas sería que las FANG ya han hecho suelo o están muy cercanas a hacer un suelo. Es decir, si el S&P y el Nasdaq siguen subiendo, las FANG ya habrían hecho un suelo muy relevante. No te digo yo que sea el suelo anual, o sí, o el suelo de esta caída, o sí, no lo sé, pero un suelo en cualquier caso muy relevante, y a partir de aquí van a comenzar a subir. Esta primera perspectiva o esta primera hipótesis tiene bastante sentido si vemos, por ejemplo, el caso de Alphabet, por ejemplo, donde técnicamente veis como la cotización hizo un suelo muy, muy, muy relevante en torno a los $96, barrió esta pasada semana abajo, pero rápidamente recuperó, o bueno, está en ello, ha recuperado, ¿no?, esos $96 rápidamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues técnicamente lo podemos ver como una manipulación, un barrido, un intercambio de capital, ¿no? En ese pánico en el que la masa va a vender las posiciones cuando el precio rompe soporte a la baja, ese movimiento que aprovechan las manos fuertes o el smart money, ¿no?, para comprar, ¿no?, esa contrapartida que tienen ahí, ¿no? Este barrido podemos leerlo como un movimiento muy importante de giro, pero fijaos que no es el único. Fijaos qué ocurre con Microsoft. En Microsoft tenemos mínimos crecientes, tenemos un mínimo en 2.19, tenemos un fuerte impulso y el retroceso siguiente ya no ha conseguido romper los mínimos anteriores, los mínimos crecientes que nos indican una probable continuación al alza. ¿Qué tenemos en Amazon? Fijaos que en Amazon teníamos un soporte muy relevante en torno a los $101, el precio abrió con un gap por los resultados muy abajo y después cerró el pasado viernes
arriba ya de esta zona de soporte en torno a los $103. Es la misma imagen que hemos visto en Alphabet, ¿no? La caída por debajo del soporte y la recuperación muy rápida en forma de barrido, de manipulación, de spring o como lo quieras llamar según como lo hayas estudiado, ¿no? Por lo tanto, es una figura muy parecida en todo caso. Si nos vamos al SP, fijaos en esto. Zona de soporte muy relevante, que viene de atrás, ya lo hemos hablado muchas veces, viene de toda esta resistencia y después soporte de verano hasta noviembre de 2020, barrido por debajo, impulso. ¿Vale? Esa es la figura que técnicamente nos puede dar esas indicaciones de que tenemos un suelo. Ya la vimos en el SP, ahora, una semana después, o una semana y pico después, la estamos viendo en las empresas más importantes del SP, ¿no? Por tanto, volvemos a esa hipótesis 1. Decimos, bueno, el SP está en una tendencia alcista, puede arrastrar, ¿no?, a las FANG a ese movimiento alcista, por lo tanto las FANG pueden haber hecho un suelo relevante. ¿Qué ocurre? Bueno, en el muy corto plazo el SP podríamos decir que está sobrecomprado, ligeramente sobrecomprado, ¿no? Ha hecho un movimiento desde mínimos de ¿cuánto? De un 12%. Es probable que veamos un retroceso pronto. Por lo tanto, vamos a ser prudentes y vamos a pensar que este 3.911, zona relevante de resistencia, va a ser una zona que va a ser complicada de romper. El precio es posible que haga un retroceso. No gran cosa, pero sí un retroceso para que el precio vuelva a valor, ¿no? El precio vuelva a acercarse a la zona de valor del S&P, que estará seguramente un poquito por debajo. Después sí que podemos ver ese último impulso del que ya hablábamos la semana pasada, que colocaría el S&P en torno a los 4.000, 4.140, que es la zona de resistencia. Vale, pues teniendo en cuenta ese movimiento probable, obviamente nos lo estamos inventando, entre comillas, no sabemos lo que va a pasar, pero si digamos que vemos lo que ha ocurrido en las últimas semanas y trazamos una continuación de ese movimiento alcista, podemos pensar en algo así, con un retroceso más profundo o menos profundo, lo que sea, pero algo así. Si tenemos en cuenta esta hipótesis, ¿qué ocurriría con las FANG? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con Google, ¿no? ¿Qué ocurriría con Google? Vamos a tomarla como ejemplo y como referencia. Bueno, pues de entrada, con un retroceso del SP y viendo la correlación que debería haber entre ellos, deberíamos ver cierto retroceso o cierta caída nuevamente de la cotización de Google hasta llegar o bien al mínimo que ya ha conseguido o bien a la zona de los $90 o los 86, que son las dos zonas siguientes por análisis técnico, valoración del precio más relevantes, ¿no? Llegando a esas zonas sí que podría rebotar fuerte con el rebote del SP del que ya hemos hablado. Por tanto, yo tendría un poco de cuidado en el corto plazo. Esto, claro, depende siempre de cuál es tu visión o en qué temporalidad vas a querer invertir, ¿no? O vas a querer operar, ¿no? Los traders más de corto plazo, pues a lo mejor estamos ya casi vendiendo este movimiento del SP. El inversor de largo plazo estará viendo una buena oportunidad para comprar. Pero aún así, yo, y ya termino con esto, no me fiaría de este movimiento del SP para comprar absolutamente nada. Tendría mucha precaución y esperaría que efectivamente un siguiente retroceso muestre o demuestre estos mínimos crecientes. Un siguiente retroceso que puede llegar o de esta zona en la que está ahora o de los 4.000, 4.100, pero un retroceso que en definitiva pueda demostrar que el 3.491 de hace un par de jueves, ese mínimo relevante con barrido, es definitivamente un suelo o un mínimo. ¿Cómo se demuestra esto? Marcando mínimos crecientes respecto al último mínimo, al mínimo anterior, ¿no? Cuando tengamos eso, sí que podemos pensar que el SP ha hecho suelo y que compañías como Google, como Microsoft, como Amazon también lo han hecho y ya podamos comprarlo con un poquito más de seguridad, ¿no? Un mínimo relevante con un barrido, con una volatilidad alta de estas compañías en cualquiera de estos niveles, con una recuperación, una entrada de compra rápida y violenta, podría demostrar esa formación de suelo y ese comienzo de entrada de capitales y entrada de dinero inteligente al mercado. Por tanto, esa es un poco la correlación que veo ahora mismo. Y ya para acabar, ¿en qué tenemos que fijarnos? Primero, en la volatilidad, que sigue cayendo. Es curioso, ¿no? Las FANG caen,
pero la volatilidad sigue cayendo. ¿Cómo es esto posible? Tiene demasiado sentido. Es posible que estemos cerca de un suelo en el FANG, por tanto, como digo, ¿no? La volatilidad sigue cayendo, pero es verdad que en el corto plazo, igual que el S&P sigue subiendo, en el corto plazo el S&P estaría sobrecomprado, la volatilidad estaría muy bajita, en torno a 26. Es posible que después de este movimiento tengamos algún tipo de corrección hacia la zona 29-30, así que cuidado porque esta semana puede ser bajista, pero nada preocupante, espero. Y, por último, la rentabilidad de bono de 10 años, bueno, que de momento no nos da ninguna pista, simplemente retrocedió la semana pasada. Ahora tenemos que ver si efectivamente la semana pasada marcó el máximo en ese 4,40 aproximadamente o si se puede romper al alza, lo cual sería, pues obviamente, una mala noticia. Ese es un poco todas las piezas que tenemos que ir uniendo. Estamos en una situación apasionante, la verdad, así que vamos a disfrutarla, analizarla correctamente y siempre a verla desde un punto de vista técnico para tomar buenas decisiones operativas. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Yo creo que has tocado absolutamente todo, sobre todo ese punto de las tecnológicas, ¿no? Si pueden arrastrar a los otros índices o si los índices van a arrastrar a esas Big Tech, desde luego, desplomadas. Alberto, muchísimas gracias por tu análisis. Que tengas un feliz día. Igualmente, gracias y que tengáis una fantástica semana. Adiós. Gracias.